hermanos, le habla su hermano Roberto Requena. Un placer estar en este día para así hablar la palabra del Señor. Me gozo al poder compartir con ustedes este corto estudio acerca de lo que es la consagración. Y quiero decirle que de este lado tienen un servidor y alguien que va a estar orando por ustedes. De igual manera le pido que oren por su hermano Roberto Requena acá en República Dominicana. Reciba bendición en cualquier parte del mundo que usted esté. Dios bendiga a la pastora Aris, Dios bendiga a su familia, ministerio y a todos los que van a estar escuchando esta palabra. Vamos a leer en Romanos capítulo 12, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 12:1 dice de esta forma: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Repito, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquel apóstol está hablando acerca de lo que vamos a hablar hoy, la consagración. Y él dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque acuérdese que en el Antiguo Testamento el sacrificio obviamente se hacía muerto y se presentaba en holocausto para ser quemado. Esto ya hablando de la venida de Cristo, no hay que sacrificar más corderos. Cristo, que fue nuestra Pascua, fue crucificada. Y ahora lo que hay que presentar es nuestro cuerpo en sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. Pablo está hablando de un nivel de consagración. Y yo quiero hablar un poco en este tiempo de lo que es la consagración. ¿Qué significa consagrar? ¿Y qué es la consagración dentro del pueblo del Señor? La palabra consagrar lo que quiere decir básicamente es hacer algo o a alguien sagrado. Hacer algo o a alguien sagrado. Dedicarlo para los santos, dedicarlo para lo divino. Entonces, la consagración es la acción donde algo o alguien se dedica a la deidad para así que esté en santidad. Eso es la consagración, donde algo o alguien se somete, se dedica, se entrega al servicio de lo que es la Trinidad. Por tanto, yo le voy a dar 3 puntos de lo que es la consagración. Primero, consagrar es apartarse en santidad para Dios. Sacar un poco de su tiempo, de su apretada agenda, para usted ir a dedicarse al Señor. Yo creo que la consagración viene siendo una desintoxicación. Usted se saca las toxinas de la carne, del afán, de la ansiedad, y usted se aparta para Dios. Eso es consagrarse. Número 2, consagración es hacer los ejercicios espirituales, es decir, orar, ayunar, también vigilar, estudiar la palabra. Y por último, consagración es hacer todo lo que tiene que ver con una limpieza interna, porque la consagración no solo tiene que ver con que yo lleve mi cuerpo al templo o al lugar donde me voy a dedicar a Dios, sino que tiene que ser integral, tiene que ser completa. Vamos a hacerle un ejemplo de lo que sería la consagración integral. Cuando yo voy a presentar mi cuerpo ante Dios en un sacrificio santo y que sea agradable para Dios, tiene que ser completo. Por eso en esta mañana te voy a hablar de consagración integral completa y te voy a hablar también de lo que tiene que ver con una consagración que rompa cadenas, que rompa yugos. No vamos a hacer únicamente un ejercicio religioso de consagración, sino que vamos a hacer algo, vamos a enseñar algo que tiene que ver con un avance interno de lo que es el creyente que es discípulo de Cristo. Porque a veces se hacen los ejercicios espirituales sin progreso y sin avance.
Pero vamos a ir desglosando un poco. Cuando yo hablo de consagración total, de entrega total, de una dedicación total a Dios, yo hablo de que mi cuerpo se consagre a Dios, pero de que mi alma se consagre a Dios y de que mi espíritu se consagre a Dios. Vamos a ir desglosando. Cuando yo hablo de que mi cuerpo se entregue al Señor, se dedique, se consagre a Dios, estoy hablando que no voy a prestar mi cuerpo ni mis miembros del cuerpo para el pecado. Cuando yo hablo de dedicar y consagrar mi alma a Dios, estoy diciendo que no voy a prestar mi alma para las emociones negativas, ni que para mi voluntad sea la que impere en mi vida, ni para que mi intelecto sea que me guíe. Y cuando yo digo que voy a consagrar mi espíritu a Dios, estoy diciendo que mi espíritu y las partes que los componen se van a dedicar a adorar al único Dios verdadero. Vamos a hacerlo un poco más explícito. Vámonos con el cuerpo. Vamos a hacer una consagración integral, pero completa y detallada. Cuando yo hablo de consagrar mi cuerpo al Señor, de llevarlo al templo para consagrarlo, escuche bien, este celular era mío hasta el momento que yo se lo consagraba a Dios. Porque consagrar, como le dije al principio, quiere decir entregar algo a la santificación, a lo santo, a lo divino. Entonces, cuando yo consagro esto para Dios, ya no es de uso personal. Si algo que usted lo consagra al Señor le da un uso que no es el santo y el divino, es lo que se llama profanación o profanar. Porque profanar significa sacar algo de su uso santo. Entonces, cuando yo hablo de consagración total, yo estoy hablando de que mi cuerpo y todo lo que compone mi cuerpo, todos los miembros de mi cuerpo pertenecen al Señor. Por ejemplo, mis ojos yo no los puedo prestar para ver pornografía, porque mis ojos son consagrados a Dios. No lo puedo prestar para nada que me lleve al pecado, que me lleve a la atadura, que me lleve a la lujuria. Cuando yo he consagrado mi cuerpo a Dios, mis oídos no lo puedo prestar para el chisme, porque mis oídos ahora no son míos, son de Dios. Y como Dios es santo, yo tengo que saber que yo escucho. Pero mi boca, cuando está consagrada, quiere decir que yo la aparté de lo inmundo y ahora la dediqué a lo sagrado. Ahora mi boca no puede hablar mentiras. Ahora mi boca no puede hablar chismes. Ahora mi boca no puede hacer la lashon hara en hebreo. Esto quiere decir una lengua mala, una lengua que calumnia y que murmura. Ahora mi lengua debe ser para uso sagrado. Si yo estoy consagrando mi cuerpo, quiere decir que mis manos no pueden tocar lo impuro, no pueden tocar lo que no es mío, son sagradas. Un predicador del siglo pasado estaba en un tren y en el vagón donde él estaba, estaban jugando cartas, naipes, pero faltaba un jugador para completar. Y le invitan a él a que complete. Y él le dice, no, es que no tengo manos. Él obviamente tenía sus manos y las personas le dicen, pero tú tienes tus manos. Y él le dijo, no, estas manos eran mías, pero yo se las entregué al Señor. Yo no puedo usar mis manos para jugar cartas, para jugar naipes, porque estas manos yo se las entregué a Dios y solamente la uso para lo santo, la uso para lo sagrado. Si yo he santificado mi cuerpo a Dios, no puedo usar mis pies para ir a lugares que como cristiano no debo ir. Pero si yo consagré mi cuerpo al Señor, mi cuerpo no lo puedo usar para la fornicación, porque todo pecado que se comete está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Como yo he consagrado mi cuerpo al Señor, yo no puedo usar mi cuerpo para el adulterio. No puedo usar mi vehículo como canal, como transporte para ningún pecado. ¿Por qué?
porque mi cuerpo yo se lo entregué al Señor. Eso es lo que significa consagración. Acción de dedicar algo o a alguien para el uso sagrado y divino y se lo entregó al Santo de Israel. Eso es lo que es consagración. Estoy explicando lo que es consagración integral. Luego voy a lo práctico. Entonces, consagración integral tiene que ver con un alma que esté con las emociones positivas. Yo no hago nada con llevar mi cuerpo a la iglesia si mi alma no está consagrada. El alma es el asiento de las emociones. El alma tiene la mente o el intelecto, el alma tiene las emociones y tiene la voluntad. Cuando yo consagro mi alma al Señor, cuando yo le doy al Señor mi alma, estoy diciendo básicamente que yo en mi alma solo tengo emociones positivas. Estoy diciendo que yo no odio, que yo no tengo amargura, que yo no tengo resentimiento, porque el Señor es santo. Y como yo le entrego mi alma a el santo, pues entonces mi alma tiene que ser santa. Por eso le vengo hablando de consagración integral. No es meramente llevar el cuerpo al templo, es que el alma esté alineada a la consagración física que yo estoy haciendo. Se quiere decir que una consagración total del alma tiene que ver que los tres elementos del alma estén sometidos al Señor y estén consagrados a Dios. ¿Cuáles son los tres componentes del alma? La mente o el intelecto, la voluntad y las emociones. Entonces, una vida consagrada almáticamente es una vida que no se rige, que no se guía por su sabiduría, por su intelecto, sino por el Espíritu Santo. Un alma consagrada a Dios es un alma que sus emociones son positivas y que aunque le hagan para que él odie, él no odia. Y aunque le hagan para que él se resienta, él no se resiente. Él somete su alma al Señor, se la entrega. Le dice, Señor, me han herido, me han golpeado, me han abandonado. Señor, pero yo no lo voy a hacer porque yo consagré mi alma a ti. Yo te di mi alma a ti y tú eres santo. Por tanto, mi alma tiene que ser santa. Entonces, una consagración integral tiene que ver con una alma cuya voluntad está rendida a Dios también. Porque, repito, el alma tiene mente o intelecto, tiene emociones, pero tiene voluntad. Yo no hago nada con ir a orar, por ejemplo, con una voluntad ya decidida, con una voluntad que está guiándola mi ser, mi yo, mi ego, y no se somete a la voluntad divina. Estoy haciendo todo esto, hermanos, porque quiero que entendamos la importancia de hacer una consagración integral completa, porque a veces se hacen ejercicios espirituales que no corresponden más, escuche bien, que a una rutina religiosa, que a un ritual religioso. Entonces, para que la consagración sea recibida, tiene que ser integral. No es solo mi cuerpo orando en la iglesia, en el monte, en mi habitación. No, 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 no. Es que mi alma esté alineada. Es que mi voluntad esté alineada. Es que mis emociones estén alineadas. Y es que mi intelecto no me diga qué hacer ni me gobierne, sino que yo sea guiado por el Espíritu Santo. Entonces, una consagración integral tiene que incluir el Espíritu. ¿Cuáles son las partes que componen el Espíritu? La comunión, la intuición y la conciencia. Entonces, para yo hacer una consagración completa, tengo que tener comunión con Dios. La comunión es la parte del Espíritu que me permite comunicarme con Dios. La intuición es la parte de mi espíritu que me permite recibir una orden divina y yo poder obedecerla sin analizar ni utilizar la razón ni la lógica que están en el alma. ¿Por qué? Porque Dios te va a pedir cosas que escapan de tus capacidades. Y si usas la lógica, no vas a obedecer. Imagínese Moisés, que Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en la mano? Tienes una vara, úsala.
Y Moisés agarra la vara y divide el mar. Dentro de toda lógica humana, esto parece demencia, pero en una orden divina se llama obediencia. Entonces, la intuición es la parte de mi espíritu donde yo recibo una orden divina y la obedezco sin analizarla y sin utilizar la razón y la lógica humana. Pero también en mi espíritu está la conciencia, que es la parte que me permite yo estar tranquilo con Dios y estar tranquilo con mi hermano. ¿De qué vale consagración cuando hemos ofendido y herido y el Espíritu Santo nos está alertando de que no puede haber comunión si no hay una conciencia limpia y tranquila? Yo no sé usted, pero si yo estoy tratando de orar y estoy tratando de tener comunión con Dios y hay una situación, el Espíritu Santo no me deja orar, trae la situación a la mente. Y es lo que dice la Biblia: arregla con tu hermano si traes al altar alguna ofrenda, pero hay algo que arreglar. Entonces, eso no se puede perder, porque cuando usted ofende, usted hiere, usted peca y usted hace cualquier cosa que transgrede la ley de Dios y no tiene la conciencia activa, quiere decir que el Espíritu Santo se apartó de usted. Entonces, haciendo una recapitulación de lo que es una consagración práctica, le voy a decir esto: consagración es llevar mi cuerpo, como decía Pablo, en sacrificio vivo, que es mi culto racional. Es llevar mi cuerpo físico a un sometimiento, pero también es llevar mi alma y que mis emociones estén alineadas y que yo pueda perdonar y que yo deje la ira, la amargura, el rencor. Pero también consagrar es alinear mi espíritu, es tener comunión con Dios, es obedecer. La intuición tú la tienes para obedecer. Y tercero, conciencia limpia. Una persona que haga esto está verdaderamente consagrada, porque existe lo que es consagración parcial. Gente que llevan el cuerpo, pero llevan heridas en el corazón. Entonces, no es yo llevar mi cuerpo, es que mi alma también esté sometida al Señor. Bien, habiendo hablado de lo que es una consagración integral completa, espíritu, alma y cuerpo, vamos a desglosar, a hablar un poco de lo que son los componentes de la consagración o del vehículo de la consagración, que son el ayuno, la oración y el estudio de la palabra. Vamos por la oración. Cuando yo estoy consagrando a Dios, no puede faltar oración. Hay gente que en la consagración, que en su tiempo de culto racional, que en su tiempo de dedicación a Dios, han sacado la oración. Y yo le voy a decir algo: la oración es irreemplazable. No se puede quitar la oración para hacer ningún otro ejercicio espiritual, ni siquiera cantar, ni siquiera leer. Hay gente que se aparta por un tiempo de ayuno y oración y lo que menos hacen es orar. La consagración es vital, escúchame bien, que tenga la oración. No hay consagración sin oración. Pero la oración tenemos que hacerla al nivel de los hebreos y le voy a explicar por qué. Para los hebreos, orar es palal. Palal se dice orar en hebreo. Pero palal viene o tiene como raíz hebraica a nefal, de donde vienen los nefilim o los caídos. Es decir, que palal, orar, significa caer. Y usted dirá, ¿por qué para los hebreos orar es caer? Porque para los hebreos orar es caer ante la majestad de Dios y usted levantarse diferente a como se inclinó. Lo voy a repetir. Para un hebreo, orar es tirarte a orar estando ansioso, por ejemplo. Pero como tú caes en la gloriosa majestad de la presencia de Dios
y te envuelves en esa gloria, se supone que cuando tú caigas en esa majestad, ahora tú te levantes renovado y que la ansiedad y el estrés lo haya dejado en el suelo. Por eso es que orar para los hebreos es palar, caer, porque tú debes de caer de una forma delante de su majestad y pararte de otra. Hermano Requena, y si yo me inclino a orar ansioso y me paro ansioso, no has orado lo suficiente. Tomaste un tiempo de rutina de oración, pero no has orado. Porque para los hebreos orar es caer en la gloriosa presencia de Dios y pararte renovado, pararte bendecido, pararte transformado. Se supone que si tú oraste y todavía tienes la carga, no depositaste. Dice la Biblia, depositando toda vuestra ansiedad delante de Él. Uno de los problemas que tiene la consagración, y de eso voy a hablar más adelante, según me dé el tiempo, es un tema demasiado amplio. Uno de los problemas de la consagración, escúcheme bien, es la falta de soltar la carga. Hay gente que va a la iglesia cargado y se devuelve cargado. Hay gente que va a orar cargado y se para cargado. Y tienen meses, por no decir años, con una carga. Se supone que la oración te quite la carga. Es lo que dice la Biblia. Depositando toda vuestra ansiedad delante de Él. Si hay un punto en tu vida que te da ansiedad, que te da miedo, que te da estrés, quiere decir que lo estás llevando tú. No se lo has entregado a Dios. Eso se llama una consagración fake, falsa. Porque se supone que si tú le llevas a Dios tu alma, tú se la dedicaste a Él. Todo lo que tenga tu alma, tiene que depositarlo delante de Él. La oración verdadera cambia. Escucha lo que te voy a decir y ojalá notes esto, que puede ser lo mejor que escuches en el mensaje. La oración es tan buena que cambia las cosas, pero es tan buena la oración que si las cosas no cambian, te cambian a ti para que tú atravieses la situación. Lo voy a repetir. La oración es tan buena que cambia las cosas, pero es tan buena que si las cosas no cambian, te cambia a ti la oración para que tú puedas atravesar ese desierto. Entonces, mi hermano, en la consagración tiene que haber oración, pero tiene que haber oración genuina, porque hay un tipo de oración que no cambia. Hay un tipo de oración que no transforma y es la que yo te estoy explicando. La oración que tú te inclinas orgulloso y te paras aún más altivo. Usted no ve gente que ora 4 y 5 horas y hablan mentira y engañan y tienen orgullo espiritual y se creen más que los demás porque oran 3 y 4 horas. Y usted le ve tiempo de oración, pero no le ve transformación. Y el problema está en que ellos no caen en la majestad. Ellos no caen en la presencia. Y la oración que cambia es palal. Es decir, una oración en la cual tú caes en la presencia de Dios. Y tú te tiras miedoso y te paras en fe. Tú te tiras ansioso y te paras relajado. No importa cómo tú te inclines ante la majestad, se supone que la presencia te cambie. Y si estás igual, quiere decir que te falta orar más, que te falta oración, porque la oración cambia, la oración transforma, la oración consuela, la oración revitaliza, renueva, bendice. Entonces, mis hermanos, consagrar es hacer mis ejercicios espirituales, orar. En esa oración, obviamente, puede haber petición, pero puede haber adoración, puede haber intercesión, puede haber de todo, pero hay que orar. El que no ora, escúcheme bien, no cambia carácter, no cambia el carácter. La oración es el vehículo que nos lleva a la santificación y al cambio. Pero también la consagración tiene que ver con el ayuno. El ayuno no se hace para torcer el brazo de Dios y su voluntad. El ayuno se hace
para nosotros quebrantarnos delante de Dios. El ayuno tiene que ver con que yo disponga y yo someta mi voluntad a la voluntad de Dios. Porque el ayuno no es más que romper las ligaduras que hay en mi alma y romper las ligaduras que hay en los demás. También en la consagración, pero la consagración tiene que haber estudio de la palabra del Señor. Para ir concluyendo, solo me dieron media hora, ya creo que estoy sobre el tiempo. Voy a hablar de algunas dificultades que se presentan cuando vamos a consagrar. Primero, dificultad porque el enemigo no quiere que tú lo hagas. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Está desapareciendo la vida piadosa. Está desapareciendo el tiempo de oración. Está desapareciendo el tiempo de consagración. Está desapareciendo de las iglesias por el afán de este siglo, por los problemas que hay, por las muchas ocupaciones. Está desapareciendo el tiempo para consagrarnos y dedicarnos al Señor. Y a esto del sistema se tiene que añadir lo que nunca ha faltado, y es que Satanás se va a oponer a que usted no consagre. Porque Satanás sabe que la consagración es una desintoxicación del cuerpo, donde las toxinas de la carne, del alma y del espíritu se van a salir. Por eso, la primera dificultad que va a tener usted para consagrar es que el enemigo se va a levantar para que usted no pueda hacerlo, para que nunca encuentre el tiempo, ni el lugar, ni el deseo. Pero hay que levantarse en contra y hay que consagrar. Por eso Pablo habla de un sacrificio vivo. Todo es sacrificio, mi hermano. Y a veces nos sacrificamos por las cosas seculares, pero no por las espirituales. Tenemos que sacar tiempo para Dios. El enemigo te va a distraer, te va a ocupar para que tú no consagres. Número dos, segundo problema con la consagración. Satanás se va a oponer, primero, y segundo, la duda. Hay gente que cuando se presenta al Señor piensan que Dios no lo va a escuchar, que Dios no lo va a responder o que Dios no va a recibir su consagración. De hecho, hay gente que se han apartado de la oración porque dicen, Dios escucha a otros y a mí no. Dice la Biblia en Hebreos 11:6 que es necesario que aquel que se allega, aquel que busca a Dios, crea que le hay, es decir, que Él existe y que Dios es galardonador de lo que le buscan. Vine a decirte algo en esta mañana y es esto: Dios está viendo tu sacrificio, Dios está viendo tu consagración, Dios está escuchando lo que tú estás pidiendo. Y la Biblia dice que está por encima de toda mentira del diablo y por encima de toda creencia tuya, que Dios es galardonador de los que le buscan. Dios le prepara un premio, un galardón a aquellos que se consagran a Él. Entonces, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, incluyendo al padre de la mentira, que es el diablo. Uno de los problemas con la consagración es que la gente siente que no está haciendo nada o que no está llegando al cielo y que sus clamores no pasan del techo. Déjame decirte algo. Y yo quiero que usted aprenda esto. Cuando usted llevaba una ofrenda al altar, esa ofrenda era suya hasta el momento que usted la depositaba en el altar. Cuando usted la depositaba en el altar, pertenecía a Dios. Desde que tú te consagras, apréndase eso que va a ser poderoso. Desde que tú te consagras, tú dejaste de pertenecerte y ahora tú le perteneces a Dios. Y otra cosa, Dios no recibía la ofrenda por la disposición del que la llevaba, sino por la simple acción de llevársela. Voy a repetirlo. Dios no recibía la ofrenda por la disposición del que la llevaba, sino por la mera acción de presentársela a Él y dedicársela a Él y consagrársela a Él. A veces vamos con el alma que no queremos orar, pero de igual manera nos presentamos ante Dios. Desde que te inclinas y le entregas tu vida a Dios en consagración, no te pertenece. Dios te recibe como quiera estés.
Entonces tenemos que quitar el obstáculo de la duda, de creer si Dios me está escuchando, de si Dios me está recibiendo o de si yo soy lo suficientemente bueno. Tercer problema, y estoy concluyendo, en la consagración. Hay gente que cree que va ante Dios con su propia justicia. Escúcheme lo que le voy a decir. Cientos de millones de creyentes por años han dejado de orar un día porque ese día tuvieron un día difícil, porque ese día ofendieron a alguien. Y ellos dicen, Dios no me va a recibir porque yo pequé, porque yo hablé mal, porque yo hice esto. Es un grave error. Dios nunca te va a recibir por tus méritos. Usted puede apartarse un día en un monte, orar en lenguas el día entero, no pecar ni ofender a nadie. Y de ahí tú bajas del monte y vienes a la iglesia y aún así Dios no te recibe con tu propia justicia. Pablo dice que solo somos aceptos en el amado. ¿Usted entendió eso? Que de la única forma que Dios me recibe es porque yo estoy en el amado. Dios no me recibe o me rechaza porque yo tuve un día malo o pasé un día en santidad. Yo no me puedo presentar delante de Dios con mi propia justicia. El día que usted tuvo un día malo, preséntese ante Dios y dígale, Señor, yo vengo no con mis méritos, sino con los de Cristo. Tuve un día difícil, pero igual voy a orar porque yo soy acepto en el amado. Igual que el día que lo pases en santidad, no vayas con altivez pensando que porque no has ofendido a nadie, Dios te va a escuchar. No, solo somos aceptos en el amado. Entonces, mi hermano, vine a decirte esto y con esto concluyo. La consagración, los ejercicios espirituales te preparan, te posicionan para que Dios te use. Dios le dijo a un hombre en Costa Rica, escúchame bien, a través de un ángel que se le apareció en su habitación. Dios quiere usar a los hombres, pero está cansado de que los hombres, Dios lo use y ellos se cojan la gloria para ellos. ¿Qué hace la consagración? Te prepara para recibir gloria, presencia y unción y ministerio, pero también te prepara para que tú no caigas. ¿Cuál es el problema de los ministerios que están cayendo, de los apóstoles que están en adulterio? ¿Cuál es el problema del pastor que violó a una jovencita? ¿Sabe cuál es? Que hicieron consagración para recibir los dones, pero una vez que lo recibieron y comenzaron a operar, se apartaron del lugar sagrado, se apartaron de algo que se llama consagración. Ahora la agenda no les deja tiempo, ahora el afán no les da tiempo y ahí viene entonces la caída. Escúchame, iglesia, de los temas más importantes que tú puedes escuchar en toda tu vida es este: la consagración debe de continuar. El lugar secreto de oración tiene que fluir. Tenemos que hacer ejercicios espirituales, porque la oración, el ayuno, la consagración, el estudio me posiciona para recibir, pero también me posiciona para permanecer en santidad. Entonces, mi hermano, la consagración te prepara para romper cadenas. Y cuando te hablo de romper cadenas, yo hablo de cadenas personales, de ataduras personales, pero también te posiciona para romper ataduras de impiedad en los demás. Una oración en consagración profunda rompe cadenas de impiedad. Escúchame bien. 3 días de ayuno rompe cadenas de lujuria. Una semana de ayuno rompe otros vicios de la carne y ataduras de droga. Y yo pudiera seguir diciéndote lo que hace el ayuno de 21 días, que ya se está supuesto a romper de 21 días el principado de un lugar y quitar de posición a los principados. Mis hermanos, la consagración rompe cadenas. Te prepara a ti para el carácter de Cristo. Te prepara para recibir los dones que Dios tiene para ti. Y te prepara para que rompas cadenas en tu familia, rompas maldiciones generacionales, pero también te prepara para recibir de Dios su palabra. La Biblia está llena de hombres
que recibieron una visión, una revelación y una visitación en un tiempo de consagración. Y así seguirá mientras la iglesia esté aquí. Dios te bendiga. Dios te guarde. Vamos a consagrar. Vamos a dedicar nuestro cuerpo al Señor. Nuestras manos, nuestra voz, nuestros ojos, nuestros oídos. Vamos a consagrar nuestra alma. Vamos a perdonar. Vamos a soltar la ira y el rencor y el resentimiento que nos atan a la amargura. Y vamos a darle nuestro espíritu al Señor en una comunión plena, genuina. Vamos a obedecer y vamos a tener una conciencia limpia. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que Dios nos ayude a sacar tiempo para orar, para apartarnos en un sacrificio vivo, santo y agradable. Que, te digo esto, vas a tener recompensa y remuneración. Es lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dios es galardonador de los que le buscan. Dios te bendiga y Dios te guarde. Vamos a terminar con una oración, hermana Adriana, para que Dios nos bendiga, nos dé fuerzas, nos dé ánimo, nos ayude a quitarnos del estrés, de la ocupación de este tiempo y buscar ese espacio hermoso llamado consagración. Padre, gracias te doy en esta mañana. Te bendigo, te adoro, te glorifico. Gracias porque tú eres todopoderoso. Bendice a la pastora, bendice, Dios mío amado, a sus hijas, bendice a la iglesia, bendice mi vida y dame, Señor amado, el tiempo, la disposición, el deseo, el denuedo de buscarte. Bendice a todo el que escuche esta corta reflexión, esta conferencia acerca de la consagración. Que entendamos que tenemos que estar santificados espíritu, alma y cuerpo, como dice Tesalonicenses, para tu gloriosa venida. Señor, que la oración fluya y que nos transforme. Que el ayuno rompa cadenas y que la palabra nos transforme a un hombre de conocimiento para sacar de la ignorancia a aquellos que están sumidos en el error. Gracias, Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde. Ora por tu hermano Roberto Requena. Yo estaré orando por ti. Bendiciones.